Hola, pues bienvenidos a nuestro segundo video de la parte 1 del primer PowerPoint. Pues como ya vimos, ya expresamos que las medidas de asociación tratan de establecer un acompañamiento entre un factor, el hacer algo bueno o malo, puede desencadenar en una enfermedad o puede desencadenar en un beneficio para nosotros. Habíamos dicho que hay dos medidas para estudiar las medidas de asociación. Son el riesgo relativo y el odds ratio. ¿Sí? Recuerden que el riesgo relativo se emplea para evaluar, para poder saber si un factor, una causa posible puede detonar la enfermedad. ¿Ok? Y habíamos establecido que eran dos tipos de estudios epidemiológicos donde se presentaba el riesgo relativo, que son los estudios de cohorte, que eran grupos de personas en las cuales se estudiaba si durante un tiempo futuro se iba a presentar la enfermedad, si una parte de este grupo estuviera expuesto a un factor y la otra parte no. Y el otro estudio epidemiológico es el ensayo clínico. Recuerden que el ensayo clínico, ¿qué es? Era aquel ensayo que tenía como característica que se trataba de probar la eficiencia, el funcionamiento de una determinada vacuna para probar si durante un tiempo esta vacuna estaba cumpliendo, curando a las personas. Y por eso habíamos explicado en la parte anterior que llevaba un tiempo. Ahora vamos a ver la parte matemática, como vimos. Partimos de una plantilla, que es esta, y recordemos que nosotros habíamos explicado las partes que integran a la plantilla que vamos a utilizar para medir el riesgo relativo. Les decía, la parte más sencilla, lo importante es saber interpretar. Recuerden, el inciso A representa las personas que estaban enfermas y estuvieron expuestos al factor que produce la enfermedad. Recuerden que me refiero al factor como aquella situación que provoca la enfermedad. ¿Okay? En C, quienes representa a los que se enfermaron, pero que no estuvieron expuestos a la enfermedad. B, los que estuvieron sanos, aunque estuvieron expuestos a la enfermedad. Y D, representa a aquellos que están sanos y que no estuvieron en contacto con el factor. ¿Ok? ¿Qué es A más B? Pues la suma de todas las personas que se expusieron a la enfermedad. ¿Qué es C más D? La suma de todas las personas que no estuvieron expuestos a la enfermedad. ¿Qué es A más C? Todos los que se enfermaron, sin importar si estuvieron expuestos o no estuvieron expuestos. ¿Qué es B más D? Todas las personas sanas, sin importar si estuvieron expuestos o no expuestos al factor. Y lo único que tienen que hacer para obtener el riesgo relativo es dividir a los enfermos que estuvieron expuestos entre el total de expuestos. Aquí está la fórmula, A entre A más B. Y por el otro lado, hay que dividirlo entre C, que representa a los enfermos que no estuvieron expuestos en la enfermedad, entre el total de personas que no estuvieron expuestos a la enfermedad. Como ven, es muy sencilla hacer la cuenta, es solamente una tablita con la cual nosotros vamos a trabajar. Y aquí tenemos el ejemplo. Sabemos que fumar es un mal hábito, pero hoy en día el fumar también lesiona nuestros pulmones y nuestros pulmones son muy importantes para mantener nuestra vida y son los pulmones uno de los órganos más afectados ante la epidemia del coronavirus. Entonces vamos a hacer un ejemplo en la cual ustedes puedan obtener el riesgo relativo. Primeramente, aquí ponemos, recuerden, en la parte horizontal, los que van a toparse con la enfermedad. La enfermedad es que se van a morir o estar enfermos por neumonía referente al coronavirus. Y acá colocamos en la parte vertical si fumas o no fumas. Y aquí está el ejemplo para que ustedes lo puedan comprender. ¿Ok? Bueno. ¿Qué representan los 1000?
todas las personas que estuvieron enfermas y que fumaron. ¿Quiénes son esos otros 1000? Los que se enfermaron, pero no fumaron. Los 99,000 son todas las personas que aquí representan los que no se enfermaron por coronavirus y fumaron. Y 199,000 vienen siendo las personas que no se enfermaron y que no estuvieron expuestos al cigarro. El total, estos 2,000 representan todos los que se enfermaron, sin importar si fumaron o no fumaron. Y los 298,000 representan a todas las personas que no se enfermaron por coronavirus, independientemente si fumaban o no. El total de personas son 300,000. Y como vimos, la cuenta es muy sencilla. Solo es dividir los 1000 entre los 100,000 y los 1000 entre los 200,000. Y aquí vamos a ver la cuenta. Vamos a calcular el riesgo relativo y aquí está. Dividimos los 1000 entre los 100,000, me da 0.01, y los 1000 entre los 200,000 me va a dar 0.005. Si dividimos 0.01, la incidencia de expuestos entre la incidencia de no expuestos, me va a dar un 2. Como 2 es mayor que 1, y ya habíamos quedado en el video anterior que cuando el valor es mayor que 1, estamos hablando de un daño, decimos que existe un riesgo relativo de 2, significa que aquellas personas que fuman tienen 2 veces más probabilidad de ser atacados por el coronavirus y obviamente presentar la enfermedad. Y de acuerdo a la tablita que habíamos comentado, pues si me da 2, quiere decir que tengo un riesgo moderado de presentar la enfermedad. Entonces, es muy sencillito en los ejercicios. Ya está dada la plantilla. Ya es solo sumar las cantidades, dividir los enfermos expuestos entre el total de expuestos y los enfermos no expuestos entre el total de no expuestos. Y ya está. El riesgo relativo, como habíamos comentado, puede determinarse fácilmente en los estudios de cohortes, donde acá se conocen las poblaciones expuestas y no expuestas, pero que todavía no se han enfermado. Sin embargo, ¿cómo evaluamos la causa de una enfermedad si las personas ya están enfermas? ¿Ok? Ya están enfermas, mientras que riesgo relativo te decía, oye, la probabilidad de que te vaya a dar coronavirus si fumas es de 2. O sea que si fumas, esperas un tiempo, te va a dar, tienes 2 veces la probabilidad o tienes un riesgo moderado de enfermarte. Pero si ya estoy enfermo, ¿cómo puedo asociar que se debió a que fumé? Entonces ya no puedo utilizar riesgo relativo, sino que tendré que utilizar otra medida de asociación. Y esta es el odds ratio. Odds en inglés significa probabilidad. ¿Okay? Entonces, es una medida que se obtiene dividiendo las probabilidades de la enfermedad, odds es probabilidad, de los expuestos por las odds de los no expuestos. Y es también otra división. ¿Ok? Y dice acá, indica cuánta es la probabilidad que tienen las personas expuestas a desarrollar la enfermedad respecto a los no expuestos. ¿Ok? Es muy sencilla la fórmula y ahorita la vamos a ver. Mientras que en riesgo relativo habíamos comentado que los 2 estudios epidemiológicos que se utilizan para evaluar el riesgo relativo eran los ensayos clínicos y... ¿Cuál era? Ensayos clínicos y estudios de cohortes. En odds ratio es los estudios de casos y control. ¿Qué es un estudio de casos de control? Pues aquí lo vemos, es un estudio también observacional, también analítico, en la cual los sujetos se seleccionan en función de que ya estén enfermos, son los casos, comparados con un grupo que no tiene la enfermedad. Una vez seleccionados los individuos de cada grupo, se investiga, obviamente, si estuvieron expuestos al factor y se compara con la proporción de expuestos en el grupo de casos frente a los del grupo de control. ¿Ok? Entonces, ese es el trabajo de los casos y controles. Y la fórmula es todavía más sencilla. Repetimos la misma plantilla. En enfermedad,
presente y ausente, presente y no presente. El factor de riesgo si estuvo presente y el factor de riesgo si no estuvo presente. La enfermedad, pues obviamente si se enfermó o si de plano la persona no se enfermó. Lo único que tenemos que hacer, nos olvidamos de los totales, es primeramente hacer un cruzadito y respetar la plantilla, por favor. Si se dieran revueltos los resultados, ustedes los tendrían que acomodar. Recuerden que A es todas las personas que se enfermaron y que estuvieron presentes en el factor de riesgo. B, aquellas personas que no se enfermaron y que estuvieron en contacto con el factor de riesgo. C, aquellas personas que se enfermaron pero no estuvieron cerca del factor de riesgo. Y D, aquellas personas que no se enfermaron, ¿okay?, pero que tampoco estuvieron cercanos al factor de riesgo. Y lo único que tenemos que hacer es una multiplicación. A por D, la ponemos arribita, lo que me dé. Si aquí es 5 y aquí es 4, 5 por 4 pondría 20. B entre por C, lo pongo acá. Multiplico estos dos, multiplico y luego divido y automáticamente ya tengo la respuesta. Entonces es muy sencillo obtener el odds ratio. Tenemos un ejemplo. Dice acá, el cáncer de endometrio se relaciona con el uso de estrógenos. Bueno, para esto se tuvieron que encontrar a un total de 366 personas que pues ya tenían el cáncer de endometrio y pues querían evaluar si el uso de estrógenos se relacionaba con esto. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Habían 55 personas que tuvieron cáncer de endometrio y que usaron estrógenos y 128 personas que tuvieron cáncer de endometrio, pero no estuvo presente el uso de estrógenos. Tuvimos 19 personas que no se enfermaron, pero que sí usaron estrógenos y 164 personas que no usaron estrógenos y que tampoco se enfermaron. Generalmente, este último valor, tanto en riesgo relativo como en odds ratio, siempre va a ser mayor. ¿Por qué? Porque son las personas que no están en contacto con el factor y obviamente no se van a enfermar. En el estudio de casos y control, ahora las personas ya están enfermas y hay que irse para atrás para saber si en verdad el uso de estrógenos se relaciona con la enfermedad. ¿Ok? Entonces acá multiplicamos 55 por 164 y 19 por 128. Multiplicamos acá y al dividir me da 3.71. ¿Qué significa ese 3.71? Aquí está. El cáncer por endometrio, las personas que padecieron el cáncer de endometrio, ¿sí?, se debió por el uso de estrógenos. Pero aquellas personas que usaron los estrógenos fue 3.71 veces el cáncer endometrio debido al uso del estrógeno. O sea, que si también regresáramos a la tablita, ¿okay?, también diríamos que las personas que usan estrógenos van a tener un riesgo moderado de también padecer este problema del cáncer de endometrio. ¿Ok? Este es el significado de odds ratio. Pero acá obviamente va a aparecer una pregunta que seguramente se estarán haciendo. ¿Cuándo uso odds ratio y cuándo uso riesgo relativo? Bueno, aquí es el truco. Primeramente, aquí ponemos un ejemplo en la cual vamos a utilizar los dos. Vamos a evaluar tanto el odds ratio como el riesgo relativo. Recuerden que el riesgo relativo solamente es dividir 70 entre el total y 30 entre el total. Me da 4.59. Acá no lo voy a repetir porque ya lo expliqué. Y odds ratio es solo multiplicar 70 por 700 entre 300 entre 30. Y me da 5.44. Y nos dan dos respuestas diferentes. Obviamente, ¿cuál es la interpretación? Recuerden que el riesgo relativo hay que esperar un tiempo en el futuro, considerando la probabilidad de enfermarte. Y odds ratio, ya te enfermaste y vamos a considerar que te enfermaste debido a este factor.
En este caso, el factor de riesgo fue consumir comida chatarra y la enfermedad es haber desarrollado coronavirus. Y aquí están las dos interpretaciones. Dice, aquellas personas que están expuestas a consumir comida chatarra tienen 4.59 veces más probabilidad de desarrollar la enfermedad en el futuro. Si tú regresas a la tablita, vas a encontrar que a lo mejor vaya a haber un riesgo, a lo mejor moderado, o a lo mejor un riesgo más fuerte de padecer la enfermedad, si quiero manifestar la tabla en color amarillo. Es solamente ver el número donde queda, entre qué intervalo. Y si me da el valor 5.44, voy a decir, aquellos que se enfermaron por coronavirus fue 5.44 veces más probable que se haya debido a la condición, acá hay un error, no es de fumar, es de comida chatarra. Acá diríamos, las personas que se enfermaron por coronavirus fue 5.44 veces más probable que se haya debido a la condición de fumar. Entonces, aquí tenemos las dos respuestas que nos explican la diferencia entre uno y otro. Riesgo relativo te dice, oye, si sigues en este patrón, en el futuro tienes una probabilidad de 4.59 veces. Si te enfermaste por coronavirus y comiste comida chatarra, fue 5.44 veces más probable de que se haya debido que te enfermaras de coronavirus por haber consumido comida chatarra. Es como que al revés. Mientras que el riesgo relativo nos va hacia adelante, hacia el futuro, Odds Radio nos regresa hacia atrás para evaluar si la enfermedad es debida a ese factor. Ok. ¿Cuál de las dos medidas resulta más indicada? Ahí en el Google Classroom hay un video donde explica todavía más la diferencia entre Odds Radio y riesgo relativo. Tenemos también una comparación, la comparación entre riesgo relativo y Odds Radio, para que no se me vayan a revolver en la cuestión teórica. ¿Cuándo voy a utilizar riesgo relativo? El riesgo relativo ya habíamos dicho que se utiliza para estudios de cohorte y para ensayos clínicos, pero acá está el tip muy especial. Se utiliza el riesgo relativo cuando las enfermedades tienen la característica de que afectan a grandes poblaciones. Entonces, el coronavirus, aquí está. Limitaciones. No es tan bueno para enfermedades raras. ¿Por qué? Porque tendríamos que esperar muchísimo tiempo para saber si cierto factor de riesgo ocasiona la enfermedad. En cambio, cuando la enfermedad es muy común, sabemos que se va a dar en algún momento del tiempo la enfermedad. El riesgo relativo es un estudio muy caro porque hay que esperar a que la persona desarrolle la enfermedad y son resultados lentos por el tiempo que se tiene que esperar. En Odds Radio es diferente. En Odds Radio se emplea para enfermedades raras. ¿Por qué? Porque la persona ya está enferma. Entonces solamente es irse hacia atrás y ver en su genética, ver en sus hábitos, si alguno de esos hábitos le ocasionó la enfermedad. Es muy barato porque ya tenemos al enfermo, dan resultados muy rápidos. Entre sus limitaciones, pues hay ciertos errores debido a la medición de los factores de riesgo, porque la persona ya está enferma y no supimos paso a pasito cuáles de tantos factores de riesgo hayan ocasionado la enfermedad. Cuesta trabajo seleccionar el grupo de control, porque a veces la enfermedad pues daña demasiado a la persona, porque a veces no tenemos a muchos elementos para poder trabajar, a muchos enfermos, por el simplemente hecho de que la enfermedad es rara. También hay identificar casos, pueden no representar exposición de todas las personas porque son un pequeño grupo. Entonces, a veces, si yo quiero investigar a las personas que padezcan, no sé, el mal del pinto, ¿ok? Personas que les salen manchas blancas, empiezan a perder la melanina, pues son pocas personas y no puedo trabajar con tantas de ellas, tendría que investigar muy a futuro. Esta es la comparación básica entre riesgo relativo y odds radio. ¿Ok? La tarea, pues, es realizar 3 ejercicios de riesgo relativo y 3 ejercicios de odds radio que ya están en la plataforma. Están en una plantilla, es solamente hacer las divisiones y hacer
decir la conclusión. Eso es lo que cuenta. De acuerdo a la tablita de color amarillo, tú das la conclusión y de acuerdo a la cantidad, tú dices el valor. Por ejemplo, si tu odds ratio te da 18, tú dices, hay 18 veces más probabilidad de que la persona se haya enfermado debido a que estuvo con este contacto, con este factor de riesgo. Tuviste un riesgo dramático de tener la enfermedad. Esa es la parte cualitativa. ¿Ok? Bueno, pues me despido, muchachos. Muchas gracias. Terminamos el primer PowerPoint de son las medidas de asociación. Solo nos queda uno, que son las medidas de impacto, que también es muy sencillito. Nos vemos próximamente. Dios les bendiga.